mi hijo y yo estamos a punto de comenzar un nuevo y lujoso capítulo de nuestras vidas en el extranjero. Todo gracias a su sorprendente fortuna de 10 millones de pesos. Una vez que estemos asentados y tú estés divorciada. Buena suerte tratando de arreglártela sola. ¿Te interesa saber a dónde nos dirigimos? Bueno, tendrás que humillarte, arrodillarte y quizás incluso rogar antes de que considere revelarte nuestro destino. ¿De qué hablas? No entiendo, balbuceé, completamente confundida. La revelación de sus planes de mudarse al extranjero y la mención repentina de una suma tan grande me dejó sin palabras. Es bastante simple, con los 10 millones de pesos de mi hijo. Estamos listas para embarcarnos en una vida lujosa en un país extranjero, solo nosotras dos, continuó, su tono empapado de satisfacción. ¿Pero por qué se iría mi esposo? ¿Y cómo obtuvo esos 10 millones de pesos? Si realmente quieres saber, arrodíllate, ruega y tal vez te comparta los detalles. En medio de su hostilidad, no podía evitar preguntarme, ¿dónde estaba mi esposo? Estamos perfectamente felices disfrutando del estilo de vida extravagante que la riqueza de mi hijo nos brinda, respondió despectivamente. Estaba claro que ya no era relevante para ella. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Como había adquirido de repente mi esposo 10 millones de pesos. ¿Y por qué me trataba como a una forastera? La ira y la confusión giraban dentro de mí, pero sabía que tenía que mantener la calma y buscar la verdad. ¿Cómo había llegado mi esposo a una fortuna tan vasta? ¿Qué más podría haber detrás de estos misteriosos 10 millones de pesos? Dirijo una exitosa empresa de té, donde conocí a mi esposo por primera vez. Su personalidad vibrante y alegre capturó mi corazón, y eventualmente nos casamos. Al principio, sus padres me dieron una cálida bienvenida, y años después, fuimos bendecidos con una hija, ahora de 12 años. Habiendo enfrentado una infancia difícil y una relación tensa con mis propios padres, estaba decidida a darle a mi hija todo el amor y apoyo que merecía mientras equilibraba mi carrera y la vida familiar. Sin embargo, todo cambió cuando a mi esposo le asignaron un proyecto en Florida, lo que requirió que se mudara allí solo. Manejar el trabajo, nuestro hogar y nuestra hija se volvió abrumador. Va a ser difícil manejar todo por mi cuenta, le confesé. Quizás deberíamos pedirle ayuda a mi madre, sugirió, vacilante. Estuve de acuerdo. Parecía una solución sensata a nuestros desafíos. Decidimos invitar a mi suegra a quedarse con nosotros para tener apoyo. Mami, ¿cuándo regresa papá?, preguntó un día mi hija. Él estará en Florida por un tiempo, pero no te preocupes. La abuela viene a quedarse con nosotros. La tranquilicé. Poco sabía que esta decisión pronto se convertiría en uno de mis mayores arrepentimientos. Estás trabajando tarde de nuevo. Las mujeres que descuidan a sus familias. Estas eran las agudas observaciones que solía enfrentar al regresar a casa. Yo también tengo un trabajo, y cuido de nuestra hija, respondía, pero su desaprobación siempre estaba presente. Cuando era joven, la familia era todo. Ni siquiera pensaba en trabajar fuera de casa, solía recordar, su tono impregnado de nostalgia. Luego, en un día en que mi hija recibió calificaciones sobresalientes, declaró, todo es gracias a mí. ¿Qué propósito sirves tú? Quizás no te necesitemos aquí, a pesar de su limitada participación, que consistía principalmente en ayudar con tareas simples. Yo era quien enseñaba a nuestra hija la mayoría de sus materias. Incluso el más mínimo error en la cocina provocaba sus duras críticas. ¿Cómo sobrevivieron tú y mi hijo con tales malas habilidades culinarias? Solía burlarse. Estoy haciendo lo mejor que puedo, y cada uno tiene su propio estilo, respondía, sintiendo que mi paciencia se agotaba. No está haciendo sus quehaceres, se quejaba a mi esposo. Mamá, ella también está trabajando, por favor, intenta entender. Me defendía él durante sus conversaciones, pero con el ausente y mi suegra viviendo con nosotros, las tensiones aumentaron, y me sentía cada vez más aislada. Una noche, decidí llamar a mi esposo para compartir mis frustraciones. Oh, ¿estás bien ahora?, preguntó, con preocupación en su voz. Sí, estoy bien, solo un poco abrumada. Tu mamá ha estado presionándome con los quehaceres de la casa, y realmente me está afectando, confesé. Lo siento, mamá puede ser muy dura, pero tal vez hay algo de verdad en lo que dice. Aún así, no dejes que te afecte. Simplemente sigue haciendo las cosas a tu propio ritmo, me aconsejó, tratando de ofrecerme consuelo. A pesar de su apoyo, las luchas diarias con mi suegra continuaron poniendo a prueba mi resolución. Manejar nuestra rutina se volvía cada vez más desafiante con mi esposo fuera. La presión incesante de ella era agotadora, y me encontraba contando los días hasta su regreso. Al principio,
Me aferraba a los recuerdos de nuestros momentos más felices juntos, pero a medida que pasaban las semanas, sus constantes críticas se volvían insoportables. Ella examinaba todo lo que hacía desde el amanecer hasta el anochecer. Una noche, mientras preparaba el arroz favorito de mi esposo, comentó fríamente: «Esto sabe horrible. ¿Quién podría comer esto?». Si me atrevían a tomar un breve descanso, me regañaba. ¿Cómo puede una mujer que no puede manejar las tareas del hogar justificar tomar un descanso?, me reprochaba. Mi esposo normalmente pasaba por alto mis pequeños errores con risas, pero frente a mi suegra, sentía una intensa presión por ser perfecta. Sospechaba que su trato duro provenía de su profundo cariño por su hijo y su negativa a aceptar que él había elegido casarse conmigo y construir una vida alejada de ella. Esta difícil situación solo solidificó mi resolución de nunca convertirme en una madre opresiva como ella. Un día, después de darme un pequeño capricho en un centro comercial local para levantar mi ánimo, regresé a casa y la encontré esperando en la entrada, furiosa. «¿Cómo pudiste salir y disfrutar mientras tu esposo está fuera? ¿Qué pasa con los quehaceres de la casa?», me enfrentó enojada. «Pensé que podría usar un pequeño descanso», respondí, tratando de mantener la calma ante su furia. «¿Un descanso? Todo este caos se debe a tu incompetencia», me respondió. Después de ese duro intercambio, esperaba ansiosamente una llamada de mi esposo, con la esperanza de que su voz me brindara algo de consuelo, pero las noticias que compartió estaban lejos de ser tranquilizadoras. «Tengo malas noticias», comenzó. «Las cosas no están yendo bien para mí en Florida. Me involucré en el juego y ahora tengo una cantidad significativa de deudas», confesó por teléfono. «¿Hablas en serio? ¿Juego? ¿Deudas? Esto es completamente inesperado. ¿Qué significa esto para nuestro futuro y nuestra hija?», respondí, el shock y la preocupación inundando mi voz. «Lo siento. Me siento atrapado ahora mismo, pero prometo que encontraré una solución», suplicó. «¿Cómo piensas manejar esto? ¿Cuánto debes?». Busqué claridad, preguntando: «¿Qué piensas hacer?». Su respuesta fue simplemente: «Estoy trabajando en una solución». Siempre había visto a mi esposo como un hombre confiable y sincero. Nunca faltaba a una cita, y incluso después de que nos mudamos juntos, siempre venía directo a casa del trabajo, expresando su agradecimiento por todo lo que hacía en la casa. Su honestidad e integridad eran las cualidades que me hicieron enamorarme de él. Pero ahora, con él lejos y bajo el constante bombardeo de las críticas de mi suegra, mi vida se sentía cada vez más insoportable. «No puedo creer que alguien tan inútil como tú se haya casado con mi hijo», solía burlarse a menudo, sus palabras cortándome como un cuchillo, mientras mi esposo continuaba su trabajo lejos de casa. El peso de sus deudas de juego y la crítica constante de mi suegra profundizaban mi desesperación. Una noche, sintiéndome completamente abrumada, me encontré sentada sola en un banco del parque, con lágrimas corriendo por mi rostro. Luego, durante la cena una noche, mi suegra desenterró un secreto de mi pasado, usándolo para burlarse aún más de mí. «Así que, escuché que solías trabajar en un club nocturno. Qué vergonzoso que estés criando a mi nieto después de haber estado en un lugar así». «¿Cómo te enteraste de eso?», pregunté, atónita. «Estaba quejándome de lo inútil que es la esposa de mi hijo y le mostré a alguien una foto tuya. Te reconocieron. Aparentemente, ni siquiera eras buena en ese trabajo», se burló. Antes de casarme con mi esposo, efectivamente trabajé en un club nocturno por necesidad económica, un secreto que creía que él no conocía. Estaba sin palabras. Nunca imaginé que mi suegra descubriría esta parte de mi pasado, y mucho menos que la usaría en mi contra. «No puedo creer que alguien como tú sea la madre de mi nieto», escupió con veneno, insinuando que podría ser echada. Mi corazón se hundió mientras todo lo que había construido con mi esposo, mis esfuerzos, nuestro futuro, parecía desmoronarse bajo sus crueles palabras. Mientras tanto, la comunicación de mi esposo se volvía cada vez más escasa, dejándome enfrentar estos crecientes desafíos sola. La duda y la sospecha comenzaron a infiltrarse, alimentadas por los más cercanos a mí. Una noche, me encontré reflexionando profundamente sobre mi vida, cómo conocí a mi esposo, nuestro matrimonio, la turbulencia que enfrentamos y la incesante culpa de mi suegra. Todo se sentía demasiado abrumador para soportar. «No puedo soportarlo más», susurré para mí misma, consumida por la desesperación. Salí a la tranquila noche sin estrellas, el peso de las palabras críticas de mi suegra sobre mi pasado y mi situación actual resonando en mi mente. Encontré consuelo en un banco del parque, mirando al cielo, que se sentía tan oscuro y vacío como me sentía por dentro. Entonces, una voz familiar rompió el silencio. «Mamá, ¿por qué estás aquí?». Era mi hija, que se sentó a mi lado y tomó mi mano.
No dejes que la abuela te afecte. Trabajas duro en tu trabajo de ti y has superado tanto. Eres fuerte. Gracias. Pero tal vez la abuela tenga razón. Suspiré. Mamá, la abuela está atrapada en el pasado. En el mundo de hoy, cualquier trabajo que hayas hecho debería hacerte sentir orgullosa. Estoy orgullosa de que hayas trabajado en un club nocturno. Sí, porque muestra que siempre has hecho lo mejor por nosotros, sin importar las circunstancias. No dejes que sus palabras te controlen, me aseguró. Sus palabras tocaron profundamente mi corazón. Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras continuaba. Estás haciendo un trabajo increíble en ti ahora, ¿verdad? Eso es asombroso. Siempre te apoyaré, sin importar lo que diga la abuela. Una ola de gratitud me invadió. Su apoyo inquebrantable me dio una renovada fuerza y esperanza de que podríamos enfrentar cualquier cosa juntas. Más tarde, de regreso en el estudio de mi esposo, respiré hondo y me sumergí en un montón de documentos. Revisé meticulosamente cada documento, tratando de desentrañar los misterios de sus finanzas, estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito, acuerdos de préstamos. Gradualmente, los detalles de la situación financiera de mi esposo comenzaron a emerger. ¿Por qué ocurrió esto?, me pregunté, descubriendo múltiples recibos que detallaban sus actividades de juego, carreras de caballos, máquinas tragamonedas y visitas a casinos. La realización de cuánto dinero había malgastado fue desgarradora. Encendí su computadora y supuse que el reverso de su cumpleaños sería la contraseña para acceder a su correo electrónico. Dentro, encontré numerosos correos electrónicos de cobranza de instituciones financieras y mensajes frenéticos de amigos exigiendo el reembolso de préstamos. Su bandeja de entrada estaba inundada de correos electrónicos promocionales de sitios web de juegos de azar. Decidí sumar el total que había gastado en juegos, y el asombroso resultado fue 10 millones de pesos, mucho más de lo que había anticipado. El pánico se apoderó de mí a medida que la gravedad de la situación se asentaba. Comencé rápidamente a elaborar estrategias para asegurar nuestra estabilidad financiera. Esto incluía acceder a mis ahorros personales, estimar los ingresos de la venta de nuestros electrónicos de alta gama y artículos de lujo, y planificar cuidadosamente nuestro presupuesto en función de mi salario. Cada pequeño detalle se sentía crucial durante estos momentos críticos. Mientras continuaba mi investigación, contacté a varias instituciones financieras diariamente para comprender completamente la magnitud de las deudas de mi esposo. También obtuve informes de crédito a su nombre. Unos días después, formulé un plan para sentar las bases de una vida independiente de mi esposo y mi suegra mientras descubría cómo manejar sus deudas. Usando mi experiencia en la industria de TI, decidí buscar proyectos independientes. Rápidamente armé un portafolio y me registré en una plataforma de trabajo independiente. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera mi primera solicitud de proyecto de un cliente. Esto ayudará a cubrir algunos de nuestros gastos de vida, pensé, agradecida por la oportunidad. Mientras manejaba mi trabajo diario, revisé meticulosamente nuestras finanzas familiares. Cancelé suscripciones innecesarias. Reduje el gasto excesivo y busqué recetas económicas para reducir nuestros costos de alimentos. Con los consejos de mamás locales, organicé una venta de garaje comunitaria, vendiendo con éxito artículos de marca y electrónicos extra por una suma decente. A medida que mi trabajo independiente ganaba impulso en las semanas siguientes, comencé a sentirme más segura sobre nuestro futuro financiero. Mi cuenta bancaria había crecido lo suficiente para cubrir nuestros gastos de vida esenciales. Pero un día, cuando regresé a casa, me sorprendió descubrir que todas las pertenencias de mi suegra habían desaparecido. Justo entonces, sonó mi teléfono. Era ella. «Oh, ¿ya estás en casa? ¿Te diste cuenta de que nuestras cosas han desaparecido?» Su voz destilaba arrogancia. «¿Qué intentas decir?», pregunté con cautela. Mi hijo y yo estamos comenzando una vida lujosa en el extranjero con sus 10 millones de pesos. Una vez que te divorcies, no podrás llegar a fin de mes. Si quieres nuestra dirección, arrodíllate y lame mis zapatos», declaró, con un tono altanero. No pude evitar reírme. Esos 10 millones de pesos son una deuda. Deja de bromear. No hay forma de que mi hijo tenga ese tipo de deuda, replicó con confianza. Puede que no lo creas, pero es la verdad, respondí, armada con los hechos de mi investigación y el silencio nocturno de nuestro hogar resonando a mi alrededor. Me senté en medio de la cruda realidad expuesta en el estudio de mi esposo. Transacciones bancarias, extractos de tarjetas de crédito y contratos llenaban el escritorio. Evidencias condenatorias de sus deudas por juego. La pantalla de la computadora parpadeaba con un flujo interminable de correos electrónicos y mensajes desesperados de amigos exigiendo el reembolso, mientras que correos promocionales de sitios de apuestas saturaban su bandeja de entrada.
Si no me crees, ¿por qué no lo verificas tú misma? Le dije a mi suegra por teléfono, a pesar de sus protestas de incredulidad. Debes estar equivocada, insistió, su tono goteando escepticismo. Lo tengo justo frente a mí, deudas por juego de carreras de caballos, máquinas tragamonedas y casinos que suman una asombrosa cantidad de 10 millones de pesos. Te acabo de enviar la evidencia, por favor, échale un vistazo cuando puedas, expliqué, luchando por mantener la voz firme. Un silencio pesado se apoderó del ambiente antes de que finalmente hablara, su tono suavizándose. No sabía de esto, probablemente lo ocultó para evitar que nos preocupáramos, pero ahora entiendo. He estado lidiando con cómo vamos a manejar esta montaña de deudas, pensando que era una carga conjunta, pero tal vez no sea así, dije, una mezcla de tristeza y determinación inundando mi voz. Después de una pausa que se sintió como una eternidad, finalmente admitió, no tengo palabras, realmente no sabía. Terminamos la llamada poco después, cada una de nosotras reflexionando sobre el peso de nuestra nueva comprensión. A pesar del caos causado por el intento inicial de mi esposo y mi suegra de escapar a una vida lujosa en el extranjero, construido sobre lo que resultó ser un grave malentendido de las realidades financieras, decidí forjar un nuevo camino para mi hija y para mí. Tenía que proteger nuestro futuro, sin importar cuán desmoronadas parecieran las circunstancias a nuestro alrededor. Más tarde, mi esposo se puso en contacto, su voz pesada de arrepentimiento. Lo siento mucho, nunca quise que las cosas se descontrolaran, confesó. Nuestra familia se está desintegrando por tus acciones. ¿Cómo permitiste que llegara tan lejos? Le exigí, mi tono agudo lleno de frustración y dolor reprimidos. Suspiró pesadamente. Me dejé llevar por los sueños de una vida diferente con mi mamá, ignorando las duras realidades que enfrentábamos aquí. Nunca anticipé las devastadoras consecuencias de mis elecciones, promesas a ella a expensas del futuro de nuestra hija. ¿Cómo pudiste priorizar cualquier cosa sobre su bienestar? Insistí, incapaz de ocultar la traición que recorría mi ser. Después de un tenso silencio, respondió en voz baja, pensé que estaba haciendo lo mejor en ese momento. Ahora veo cuán equivocado estaba. ¿Aún te importa a nosotros? ¿A tu familia? Le pregunté, temiendo su respuesta. Siempre lo haré, pero entiendo si no puedes ver más allá de esto. Quizás sea mejor que tú y nuestra hija sigan adelante sin mí, admitió, su voz quebrándose por la emoción. A medida que sus sollozos llenaban el silencio que siguió, colgué el teléfono, una mezcla de tristeza y determinación asentándose en mí. Era claro que tenía que reconstruir desde cero, enfocándome únicamente en el bienestar de mi hija y el mío. El error de malinterpretar una factura como un premio de lotería de 10 millones de pesos había puesto en marcha esta cadena de eventos, pero dependía de mí dirigir nuestro rumbo hacia la estabilidad y la recuperación, mientras mi suegra tramaba su supuesta reubicación soñada en el extranjero. Había convencido a mi esposo de acompañarla, ambos ignorando el crucial error que había alimentado sus planes. Era una factura, no un premio de lotería. Creyendo que comenzar de nuevo en el extranjero podría mitigar sus problemas financieros, mi esposo ingenuamente aceptó el movimiento. Cuando descubrí la verdad detrás de sus intenciones y la metida de pata financiera, mi frustración y enojo hacia él se intensificaron. Decidida a protegerme a mí misma y a mi hija, comencé a consultar con un abogado, preparándome para un divorcio y asegurándome de que pudiéramos obtener una compensación por angustia emocional y manutención infantil. Este fue un punto de inflexión. Un nuevo comienzo se desplegaba para mi hija y para mí, libres de la desilusión traída por mi esposo y su madre. Durante este periodo transformador, mi hija y yo nos volvimos increíblemente cercanas. Su apoyo inquebrantable en mi decisión de comenzar de nuevo se convirtió en mi pilar de fortaleza. Cada afirmación de ella me llenaba de una mezcla de alivio y gratitud, haciendo que nuestro torbellino emocional compartido pareciera valioso. Mientras tanto, la realidad de la vida en el extranjero se volvió rápidamente amarga para mi suegra y mi esposo. Su aventura mal preparada se vio empañada por la inestabilidad financiera y desafíos inesperados, incluida una pérdida significativa de sus fondos restantes por culpa de carteristas, complicado aún más por las barreras del idioma. Su falta de previsión finalmente condujo a su deportación debido a la expiración de sus visas. De vuelta en casa, a través de cuidadosas negociaciones lideradas por mi abogado, se finalizaron los términos del divorcio. Mi esposo pagaría una suma única por compensación emocional y manutención infantil. Si bien esto marcó un final formal a nuestro matrimonio, mi abogado sugirió considerar pagos a plazos en su lugar, citando la continua irresponsabilidad financiera de mi esposo y las nuevas deudas que debía a prestamistas dudosos. Mientras mi suegra enfrentaba graves consecuencias por su fallida aventura, desalojada y sin dinero después de ser robada, regresó a
solo para encontrarse sin hogar. En contraste, sentí una profunda sensación de paz mientras mi hija y yo abrazábamos nuestro nuevo capítulo. Aunque venía con su propio conjunto de desafíos, estar libres del caos pasado nos permitió enfrentar el futuro con un renovado optimismo, decididas a construir una vida alegre y estable. Mi hija se mantuvo a mi lado como un faro de esperanza. Juntas, navegamos a través de los momentos oscuros, ahora esperando días más brillantes con espíritus resilientes y corazones llenos de esperanza.